Muy bien, buenos días otra vez a todos. Vamos a hacer nuestra práctica de proteínas. A ver, vamos de todas maneras a confirmar si todos me están escuchando. Pueden activar el micrófono, ¿sí? Sí, doctor. Muy bien, señoritas. Sí, doctor. Dígame. Bueno, buenos días a Sharon y a todas las chicas que han llegado temprano. Gracias, Sharon, por hacer los esfuerzos por reunirse y a todos los demás. Siempre es bueno agradecerles para que pasemos al menos en la práctica, gratos momentos. Ya hemos dicho entonces inicialmente que las clases universitarias, las videoconferencias, estas reuniones no son para estresar al estudiante, sino para que nos podamos sentir bien y sobre todo busquemos un aprendizaje que va a ser de utilidad en nuestra vida profesional futura. Ese es el objetivo. Si en algún momento ustedes pudieran sentirse ataviadas, saturadas, que no entiendan, solo tienen que darlo a conocer, por favor. Si nos hemos pasado de tiempo o estamos exagerando en ello, ¿ya? Con toda confianza, esos son los nuevos rumbos que tiene que tener la educación universitaria. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestro tema de proteínas, una pequeña explicación, siempre señalando nuestras competencias. Primero, describe los componentes aminoácidos y estructura de las proteínas. Ya ustedes saben entonces que los componentes importantes o las unidades estructurales, cuando uno quiere construir una casa, un edificio, tiene unas unidades de construcción que son los ladrillos, ¿verdad? Y en el caso, en el caso de las proteínas, pues son los aminoácidos. Y estos aminoácidos se van a ir uniendo poco a poco para formar estructuras como edificios, que en este caso se llaman proteínas. Nuestra segunda competencia, vamos a analizar la alteración de las proteínas a propósito de un caso problema de anemia falciforme. Lo que tenemos que entender simplemente, señoritas, es de que cuando hay una alteración, es decir, tenemos todos una secuencia de aminoácidos, todos los seres humanos tenemos una secuencia. Esa secuencia no puede variar entre todas las. En este caso, entonces, la proteína que está implicada es la hemoglobina. Vamos a revisar entonces su estructura más adelante. Y si solo, si solo falla un aminoácido, se altera un aminoácido, vamos a ver todo lo que puede ocasionar, en este caso, la enfermedad conocida como anemia falciforme. ¿Ya? Esas son nuestras dos, entonces, competencias. Vamos a escribir el caso problema. Se trata de un paciente de 26 años, sexo masculino, raza negra, con antecedente de 10 hospitalizaciones anteriores por crisis vasooclusivas. Estas hospitalizaciones fueron en su mayoría en la infancia y temprana adolescencia. En los últimos 8 años estuvo bien de salud, excepto algunos episodios moderados de dolor en la espalda y otras regiones del cuerpo que calmaban con la administración de analgésicos. 5 días antes de su hospitalización, se presentó al servicio de emergencia del hospital, quejándose de dolor muy intenso en ambos flancos y en la espalda. Al examen clínico se le encontró afebril y fue tratado con analgésicos, teniendo alguna mejoría. Los exámenes laboratorios mostraron una hemoglobina de 1,2 milimoles por litro, bilirrubina sérica total 50 micromoles por litro, hematocrito 26% y leucocitos 18.000 por microlitro. Con esto, el paciente fue enviado a casa con la indicación de oximorfina, un derivado de la morfina para el dolor. Pocos días después, el dolor se hizo generalizado, presentó fiebre, escalofríos y sudoración, por lo que retornó de emergencia al hospital, en donde se encontró con cierta dificultad respiratoria, con dolor pleurítico, febril, 39 grados e histérico. Al examen clínico se encontró disminución del murmullo vesicular en base de ambos pulmones y el hígado aumentado de tamaño. En esta situación, el paciente fue hospitalizado. Al cuarto día de hospitalización seguía febril, con una leucocitosis de 40.000 y la presión parcial de oxígeno PO2 era de 50 milímetros de mercurio. No puede, los valores normales tienen que estar en el rango de 88 a 108 milímetros de mercurio. Se le administró oxígeno mediante máscara y hematíes hasta conseguir aumentar su hemoglobina hasta un 70% de lo normal.
llegando el hematocrito hasta un 35%. Al 9º día de hospitalización estaba afebril y se descartó alguna causa infecciosa de su enfermedad, ya que todos los cultivos habían resultado negativos. El día de su alta, la radiografía de pulmones no mostraba mayor alteración y la presión parcial de oxígeno era 88 milímetros de mercurio. Había llegado al límite normal. Entonces, miren, esta enfermedad tiene una explicación bioquímica y molecular. Ya les hemos señalado a ustedes, por favor, hay que tratar de tener esta base para poder explicar todas las enfermedades. Miren, con esta pandemia que estamos viviendo, todas las enfermedades tienen que centrarse más en una explicación bioquímica y molecular. Prácticamente en el mundo, miren, se ha descuidado esto. Por eso que estamos demorando bastante en el diseño, en la fabricación de una nueva vacuna. Que esto no sucedía, miren, hasta hace 40, 50 años, cuando retomó y fue destacando y se empezó a hacer muchas investigaciones moleculares y bioquímicas. Y se dejó de lado porque todos nos hemos dedicado a la parte asistencial, olvidándonos de una buena base, de una buena explicación, es decir, del fondo de la enfermedad. ¿Y cuál es el fondo de la enfermedad? ¿Cuál es el cimiento? Pues una explicación bioquímica y molecular. Por eso hemos retomado a hacer este tipo de temas que van a explicarnos entonces por qué este paciente tiene esta enfermedad que se llama anemia falciforme. Primero, miren, como está relacionado a una proteína que es muy importante, que es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está presente, como vemos aquí, dentro del glóbulo rojo. Y nosotros sabemos que la principal función que tiene el glóbulo rojo es el transporte de oxígeno, ¿verdad? Y estamos mostrando aquí, miren, dentro del vaso sanguíneo está el glóbulo rojo y dentro del glóbulo rojo está la hemoglobina. ¿Cuál es la característica? Ustedes lo revisaron en teoría. La hemoglobina es una proteína que tiene nivel cuaternario. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 4 subunidades. Acá lo estamos mostrando entonces. 2 igualitas, 2 alfa y 2 beta, ¿verdad? Las unidades alfa tienen 141 aminoácidos y las 2 unidades betas tienen 146 aminoácidos. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Y como está formado por 4 subunidades, cada una de ellas puede tener o puede transportar una molécula de oxígeno, que lo estamos poniendo, miren, en cada costadito, ¿sí? Ahí está entonces. Entonces, es muy importante que cada una de las moléculas de hemoglobina, de las miles que hay en cada glóbulo rojo, millones de moléculas de hemoglobina que están dentro del glóbulo rojo, cada una de ellas cada una de estas moléculas transporte pues a 4 moléculas de oxígeno. Si esto fuera así, miren, si esto fuera así, entonces nosotros estamos hablando de que la hemoglobina está saturada. Y eso cuando hay una buena cantidad de oxígeno en el medio ambiente. Por eso a los pacientes le medimos la saturación de la hemoglobina. Entonces, si uno dice, está 100%, ya, qué bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de las moléculas de hemoglobina están con su molécula de oxígeno, así como estamos mostrando ya, a punto de ingresar para cada molécula de hemoglobina sus 4 moléculas de oxígeno. Entonces, lo otro que es importante es que para que esta molécula de hemoglobina pueda cumplir esa función, como pueden ver en lo posible, tiene que estar así soluble, en forma individual. No pueden estar agrupadas. Muy poca de la hemoglobina en condiciones normales está agrupado. La mayor parte está así, separado. O sea, todos ellos, cada molécula con sus 4 unidades, aquí podemos tener otra y así sucesivamente dentro del glóbulo rojo. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que pueda alterar la estructura de la hemoglobina, entonces va a provocar un cambio en la estructura de la hemoglobina y eso va a hacer que de pronto pueda dificultar o disminuir el transporte de oxígeno. Y eso es peligroso. ¿Por qué sería peligroso que el oxígeno no sea llevado a las células?
A ver, ¿quién me puede responder? ¿Por qué sería peligroso que la hemoglobina no transporte el oxígeno? ¿Para qué sirve el oxígeno? A ver. Parece que no hay nadie. Todos se han ido a tomar desayuno. ¿Hay alguien presente? Sí, como dijo, es un receptor final en la glicólisis y, o sea, en la pena respiratoria y se va a formar energía para la célula, ¿no? Así es. Sobre todo, miren, hemos señalado que es muy importante como sector final de electrones en la cadena respiratoria. Pero ¿para qué servía la cadena respiratoria? A ver, ¿para qué sirve esa cadena respiratoria? ¿Quién recuerda? ¿Alguien recuerda para qué hemos hecho ese tema? Para la formación de ATP. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, señorita. ¿Ya? Esa es la respuesta. Como les hemos dicho en ese tema, y les hemos tomado así, al menos si algún día ustedes van con el desempeño profesional, y como está ocurriendo ahora con el coronavirus, que hay una formación de microcoágulos. Imaginen acá, miren acá. En este vaso chiquitito se forma un microcoágulos uniéndose las plaquetas y forman aquí una pequeña obstrucción. Lo mismo, miren, va a pasar en este paciente. Algo parecido, pero es menos grave. Entonces se tapona todo esto, ya no pasan glóbulos rojos, ya no llega oxígeno y de eso muere el paciente. No llega oxígeno al cerebro, al corazón, a cualquier músculo esquelético. Por eso todos los órganos y prácticamente todas las estructuras del ser humano están dañadas en el coronavirus. Por eso se pensaba, ¿por qué tanto daño hay? Miren, la respuesta es sencilla. Hay una obstrucción aquí en el vaso sanguíneo, ¿sí? Ya no pasan glóbulos rojos. ¿Y cuál es la función del glóbulo rojo? Hemoglobina, transportar el oxígeno. ¿Y para qué es el oxígeno? Para formar ATP. No hay ATP, la célula muere y se muere el tejido, se muere el órgano y se muere la persona. Eso tenemos que entender, por favor, señoritas, porque si no, este curso no tiene sentido. Por gusto están haciendo ustedes bioquímica. Deben irse de frente al hospital a curar heridas, a colocar inyecciones, a poner el Volutrol, las vías. ¿Para qué tanto, no es cierto? Pero esto es a nivel profesional. Entonces tienen que entender la base de las enfermedades para que sepan, a ver, dime, de pronto, María, ¿por qué crees que está pasando esta enfermedad? Entonces, en la profundidad del tejido, en la profundidad del glóbulo rojo, en este caso en la hemoglobina. Entonces, ¿por qué hay ese cambio? Vamos a entonces, lo que tenemos que entender es que esta estructura tiene que permanecer intacta, ¿ya? Entonces, si es que se altera alguna o algunos de los aminoácidos, esta estructura va a cambiar, ya no va a ser así, como estamos mostrando. Obviamente, esto es un esquema, ¿no? Entonces, ya no va a poder captar la hemoglobina o cada una de las 4 unidades al oxígeno, y eso es peligroso porque si no se transporta el oxígeno, puede sobrevenir la muerte celular, la muerte del tejido del órgano y probablemente del ser humano. Entonces, miren, lo primero que tenemos que saber es de que esta es una enfermedad hereditaria, ¿ya? Entonces, cuando nosotros clasificamos de manera general las enfermedades, clasificamos así, las que son de tipo hereditario, que se heredan de generación en generación y vienen pues de repente de cientos de años, ¿no es cierto? ¿Quiénes habrán sido nuestros antepasados? Tendríamos que hacer todo un árbol genealógico o un pedigrí para saber de dónde viene la enfermedad, ¿sí? Y hay otro grupo de enfermedades que son congénitas, que se pueden adquirir durante el embarazo. Una situación bastante peligrosa también ahora con todo lo que estamos viviendo, tóxicos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, en las enfermedades hereditarias no pueden ser por contagio. Por ejemplo, ustedes saben que la pandemia, el coronavirus, es por contagio, ¿no es cierto? A través de gotitas respiratorias, por eso todos estamos encerrados, en cuarentena. Pero esta enfermedad no se adquiere por contagio, porque se hereda, porque viene de generación en generación.
¿ya? Y además genéticamente es autosómico recesivo. En palabras sencillas, quiere decir que solamente las personas que tengan dos genes afectados podrán hacer la enfermedad, ¿ya? Pero si es que uno nomás está afectado, solamente son portadores. Entonces, por tanto, va a depender de que nos haga un análisis genómico para poder saber si vamos a tener la enfermedad, ¿ya? Entonces, como es de tipo hereditario, genético, no se contagia. ¿Listo? Y se hereda con carácter autosómico recesivo, que quiere decir que los dos genes tienen que estar afectados. La característica es que en este caso, en el paciente, ha cambiado la estructura de la hemoglobina. La que hemos nosotros mostrado aquí es la hemoglobina A, que está en mayor porcentaje en nuestros glóbulos rojos. Ya prácticamente es el 99%, ¿no? El 98 al 99%, la hemoglobina que tenemos se llama A1. Hay un pequeño porcentaje de A2 que tienen pequeños cambios, pero que no hay ningún tipo de efecto. Pero en esta enfermedad, miren, para verlo esquemáticamente, aquí estamos poniendo una secuencia de aminoácidos. Nos hemos quedado solo hasta el aminoácido número 7, porque en total hemos dicho que la cadena beta de la hemoglobina tiene 146 aminoácidos, ¿verdad? Y este es, miren, los primeros aminoácidos, hasta los 7 primeros. Tenemos valina, histidina, leucina, treonina, prolina, glutámico y así hasta llegar al aminoácido 146. Entonces vamos a regresar acá. Aquí está. Entonces, esta es la cadena beta. Justamente en esta enfermedad, lo que va a estar alterado es la cadena beta. La alfa está bien. O sea, esta alfa está normal. La que está afectada es esta cadena beta. Pero ¿qué ha pasado desde el punto de vista hereditario? Fíjense entonces, en la cadena beta de los pacientes que tienen anemia falciforme, se llama hemoglobina S. ¿Por qué le han denominado hemoglobina S? Viene de Sickle en inglés, que significa os. Y entonces ustedes de repente lo pueden relacionar la hoz y el martillo, si quieren, alguno por ahí ha escuchado de eso, o si no, la hoz es un instrumento para cortar la alfalfa en las chacras, ¿no? Tiene forma de media luna con cierrecita y con eso cortan, a eso le llaman la hoz. Entonces, gracias a eso, entonces, algunos artículos como se han publicado inicialmente hace muchísimos años, más de 40, 50 años, entonces por eso le han denominado así, porque se ha visto eso en el microscopio, que los glóbulos rojos tenían esa forma de hoz o media luna. Pues S significa sickle y significa forma de hoz. ¿Pero por qué? Vamos a ver entonces, lo que ha ocurrido genéticamente es que el aminoácido número 6, fíjense, ha sido cambiado por el aminoácido valina, ¿ya? Acá me he equivocado, le he puesto glutámico. Y aquí es el aminoácido. Miren, vamos a suponer que está así. Yo lo puedo cambiar inmediatamente. A ver si pueden ver la figura. Esto es lo que ha ocurrido genéticamente. Vean ustedes entonces, este aminoácido que debe ser glutámico, ahora en el paciente ya no es glutámico, es valina. Así quedaría entonces. Ya, fíjense ahora, ¿sí? Se nota, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos vemos eso, ese cambio? Sí, Sí, doctor. Miren, sí. no es porque yo lo haya cambiado, sino que esto se ha heredado así genéticamente. Miren, el glutámico, que es lo normal, aquí, miren, número 6, ha cambiado por valina. Eso obviamente viene del genoma y por eso hemos dicho que se hereda. Todos los demás aminoácidos, si ustedes se fijan, son igualitos, ¿sí? Hasta la prolina, el número 6, glutámico, acá es en el normal y en el afectado, los pacientes que tienen anemia falciforme, que se denomina hemoglobina S, ha cambiado por valina. Y todo lo demás es igualito, miren. ¿Y qué ha determinado eso? Miren, este sería un esquema de la estructura normal de la hemoglobina.
¿sí? Miren acá, ¿ya? Pero cuando ha cambiado a hemoglobina S, solo el que se ha afectado, fíjense, es la cadena beta, ¿sí? Acá está, miren, la cadena beta. ¿Y qué ha sucedido? Miren, aparece aquí como una prominencia. Acá no tiene, miren, solamente es hasta acá. Y en este caso, miren, aparece esta prominencia, ¿sí? En la cadena beta. Y a este le hemos denominado una saliente hidrofóbica, ¿ya? ¿Por qué? Porque el aminoácido valina es de naturaleza hidrofóbica. El glutámico es un aminoácido grupo 3, que es polar y fácilmente se mezcla en agua. En cambio, la valina no, es hidrofóbico. Y generalmente lo que es hidrofóbico siempre tiene afinidad por lo hidrofóbico. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren lo que sucede. Esta es la hemoglobina normal, esta es la hemoglobina S. Miren, por esa saliente, podemos hacer ese cachito. Miren cómo se va a ir juntando. Acá hay una molécula de hemoglobina, otra. Miren cómo se va juntando, ¿ya? En la hemoglobina normal, miren, pueden juntarse así, ¿eh? Digamos, de momento a momento pueden formarse así unas estructuras alargadas, lineales, pero inmediatamente se separan cuando van a cumplir su función. Pero en cambio, en la hemoglobina S, miren, se van juntando, formando una especie de cilindros, unas estructuras bastante grandes que ya no se separan, porque miren, están juntándose estas salientes aquí, ¿eh? Se van a ir como amarrando, ¿sí? Miren, van a formar unas estructuras tan grandes, circulares, que van a determinar, miren acá, que el glóbulo rojo pase a ser, de ser un disco bicóncavo, pase a ser en forma de media luna, ¿sí? Aquí tenemos el glóbulo rojo normal, estos puntitos son los miles de moléculas de hemoglobina que están solubles, pero aquí miren, todos se han juntado. O sea, esto que ven ustedes como líneas son estas estructuras tubulares muy grandes donde han precipitado, donde se han juntado miles de millones de moléculas de hemoglobina. Entonces, ellos como se van juntando, van deformando el glóbulo rojo. De ser un disco, lo van poniendo en forma de media luna. Se va deformando. ¿Y eso qué va a determinar? Miren, este es el vaso sanguíneo normal, ¿sí? Este puede ser la arteriola, y las arteriolas se van a ir dividiendo en lo que se llaman los capilares, como vemos aquí en la parte superior, ¿sí? Y por los capilares solo puede pasar una sola molécula de glóbulo rojo, un solo glóbulo rojo. Miren, casi apretadito pasa acá también, ¿sí? Entonces, miren, como va a suceder esto en condiciones normales, en la condición patológica de la anemia falciforme, miren, estos glóbulos rojos convertidos en media luna no pueden pasar, ¿sí? No van a poder pasar, se van a ir amontonando y ya no va a pasar por aquí el glóbulo rojo que tiene que capturar el oxígeno. Por lo tanto, se va a ocluir el vaso, ¿sí? Miren, se obstruye, se llama vasooclusión. Y entonces, miren, esto se va a amontonar aquí, ya no va a llegar el oxígeno, ya no va a llegar a las células que tiene que repartir. Y poco a poco ustedes imaginan que se ocluye aquí, los vasitos un poquito más grandes como las arteriolas, todo eso se va a ir tapando, ya no va a llegar el oxígeno a esos tejidos. ¿Qué va a pasar con ese tejido que tiene oxígeno? Se va a necrosar. A nuestra vista se va a tornar media cianótica, luego oscura, negra, y ese tejido puede llegar a morir, ¿cierto? Se va a necrosar y puede llegar a morir. Si no se trata al paciente, entonces ese paciente puede ir perdiendo entonces parte de los tejidos. Pero ¿cuáles van a ser los más afectados? Y ustedes lo han visto seguramente en fisiología, y esto tiene que ver con el gasto cardíaco. Los tejidos que van a verse más afectados son los más alejados, la punta de las manos y la punta de los pies. Por eso las primeras necrosis, cuando el paciente no es tratado, es en la punta de los... Y a veces se confunde con diabetes, ¿no? Dicen, mira, se está necrosando, es diabético. No, no, no. Por eso es muy importante hacer los análisis a los pacientes, porque a veces algunas enfermedades nos confunden con la presentación que tiene el paciente, nos pueden confundir. Por eso es muy importante revisar al paciente. Por eso nadie puede hacer una consulta, una evaluación por teléfono, menos por videoconferencia, como estamos haciendo ahora. Tenemos que verlo al paciente, ¿no? Bueno, si se puede hacer algo de repente de lejos, quizás, pero no creo que se pueda hacer una determinación exacta. Muy bien, entonces, lo que va a provocar
Este cambio en estructura del glóbulo rojo en forma de disco bicóncavo va a hacer que se obstruya el vaso denominado vasoclusión, y eso va a impedir que llegue el glóbulo rojo, el oxígeno a las células, y obviamente la muerte de la célula y la muerte del tejido. Aquí en otra figurita podemos mostrar de manera clara, miren cómo el glóbulo rojo está pasando por el capilar de uno en uno. No pueden pasar de dos en dos porque no permite el diámetro del capilar que pasen de dos en dos. Miren, de uno en uno el ajuste. Pero cuando ya se ha deformado, ya en el vaso anterior más grande puede pasar el glóbulo rojo deformado, pero ya cuando llega al capilar imposible, miren, queda obstruido, ¿sí? Entonces eso va a provocar esta vasoclusión. ¿Listo? Muy bien, entonces estas son nuestra explicación. Ahora viene la suya para que puedan dar las respuestas a cada una de las interrogantes que hemos planteado. ¿Listo? A ver, yo tengo acá una respuesta, pero yo quisiera que ustedes me expliquen de pronto o a su forma, ¿ya? Entonces, primera pregunta dice, haga una tabla y escriba los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas, indicando su nomenclatura con 3 y una sola letra. ¿Listo? Aquí tenemos entonces, a ver quién me puede explicar esto que está ahí de pronto. Diga su nombre y su explicación. A ver, adelante, por favor. Pueden aperturar el micrófono. Buenos días con todos, mi nombre es Lorena y aquí tenemos el ácido aspartico y el ácido glutámico que pertenecen al grupo 3 y su abreviatura acá como lo ven, el ácido aspartico de las primeras iniciales y con una sola letra es con la letra mayúscula, la letra D. El ácido glutámico igual con las 3 primeras siglas y la letra mayúscula es la E. Y aquí me puedo dar cuenta también que los que están en color rojo son los aminoácidos esenciales. Y algo también es que añadir, el de menor peso es la glicina. Gracias. A ver, ¿qué más podemos deducir de acá? O sea, todos los que están en rojo, señoritas, son aminoácidos esenciales, ¿verdad? Sí, doctor. También se puede observar en A ver, la la primera que ha participado, su apellido. Vilca Puma Andrea Lorín. Sevillano. No, apellido. Es Vilca Puma. Ya, Apil, la primera, ya. Ahora, la segunda. Sevillano Mendoza. Sevillano, a ver, explícanos. Ya, doctor. También se puede ver acá que en lo que es la arginina y licidina, que son aminoácidos esenciales, son especialmente para los lactantes. Se puede ver también que hay de las cadenas ramificadas, que puede ser la leucina, isoleucina y la valina. Que acá se puede ver la leucina, isoleucina y la valina. Hay aromáticos también que conozco que son la fenilalanina y el triptofano. Muy bien. A ver, otra respuesta. Muy bien, es sevillano. Otra persona que me diga, ¿qué cosa? ¿Por qué se denominan aminoácidos esenciales? A ver, una respuesta. Pues, los dos apellidos nada más, ¿ya? Doctor Vázquez Pinto. A ver, Vázquez, ¿qué son los aminoácidos esenciales? Los aminoácidos esenciales son los más importantes porque es lo que el ser humano no puede sintetizar por sí solo. ¿Cómo es? Y aparte, o sea, no puede sintetizarlo por sí solo, no puede producirlo. Por eso son esenciales y se necesitan en la dieta, en lo que comemos. Y también pueden ayudar en lo que es el transporte óptimo de nutrientes. Muy bien. A ver, otra persona, está bien, otra persona, iba a decir otro paciente, otra persona, ¿y dónde están estos aminoácidos esenciales? ¿En qué tipo de alimentos? A ver, otra persona. ¿En qué tipo de alimentos podemos encontrar los aminoácidos esenciales? O sea, ¿cuáles son los que tienen mayor abundancia?
de repente en la papa, en el arroz, miren, en los frijoles, en las bebidas gaseosas, de repente hay bastantes aminoácidos esenciales. Chocolates, por eso le vamos a recomendar a tus pacientes, porque tienen que tener de manera clara, ¿no? Señor, mire usted, los aminoácidos esenciales son muy importantes, usted tiene que tomar harta gaseosa, full chocolates, harta torta. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? No. A ver, ¿quién responde? El profesor Sharon ha respondido en el chat. Sharon. Sí, en el chat ha respondido. ¿En dónde? ¿En el chat? No tiene micrófono Sharoncita. A ver, vamos a ver, voy a revisar. A ver, a ver. Ya. La valina está en la zanahoria, dice. Entonces a comer harta zanahoria. ¿Qué más dice aquí? Ya. Regresamos entonces. No sé si ustedes lo han hecho eso en la teoría, pero deberían tenerlo claro. Ya, vamos a responder entonces. Primero acá, miren. Los que están en rojo son los aminoácidos esenciales en el recién nacido, neonato. ¿Listo? No, son 10 aminoácidos esenciales en el neonato. Los que están en rojo: arginina, fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina. Y nosotros vamos a tener que retirar, por eso lo he puesto con asterisco, arginina e histidina en el adulto. O sea, en nosotros los adultos ya no son esenciales arginina e histidina porque estos son sintetizados en el hígado. Entonces, por ejemplo, la arginina, ustedes lo van a ver, es sintetizado en un ciclo que se llama de la urea, ciclo de la urea. Pero ¿por qué en el recién nacido fue esencial la arginina? Porque como cuando recién hemos nacido, el hígado es inmaduro y no tiene las funciones completas en la función bioquímica importante de muchas vías bioquímicas. Un caso es el ciclo de la urea. Hígado inmaduro no permite la formación de la suficiente cantidad que necesita el recién nacido de arginina. Entonces, por eso se considera esencial la arginina en el recién nacido y también en la histidina. Eso lo van a ver en el capítulo de metabolismo de aminoácidos. Pero ya una vez que nosotros hemos crecido, ha madurado el hígado ya prácticamente en 6 meses, ahí la arginina y la histidina deja de ser esencial. ¿Listo? Entonces, en el adulto son 8 aminoácidos esenciales: fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina. ¿Ya? Y en el neonato adicionamos más arginina y histidina. Eso que por favor que quede claro, ¿ya? Ahora, ¿dónde están estos aminoácidos? Miren, ha habido bastante controversia en los últimos años, en los últimos 20 años, miren, sobre todo en los últimos 5 años, con respecto a estos aminoácidos. Y eso, más que hablar, tiene que demostrarse y se ha demostrado en investigaciones. En realidad, esto le tenemos que agradecer bastante, aunque ustedes no crean, a cierto tipo de deportistas que se dedican al fisicoculturismo. ¿Ya? Porque prácticamente han nacido en eso, acerca de estos aminoácidos. Ustedes ven que los fisiculturistas pues tienen grandes masas musculares, ¿verdad? Es gracias a que consumen estos aminoácidos esenciales en grandes cantidades. Obviamente en algunos pocos casos causa daño hepático, etcétera. Hay muchos estudios ahí que nosotros lo damos en las conferencias de bioquímica y fisiología del ejercicio. Pero, ¿en qué tipo de alimentos están estos aminoácidos? Están en los alimentos que todas las carnes y derivados tienen un alto contenido de aminoácidos esenciales y en buena proporción. Eso es lo que tenemos que tener claro, por favor, ¿ya? Las carnes y derivados, no hay más. Tienen todos los aminoácidos esenciales y en alta proporción. Estamos hablando de cualquier tipo de carne. Por eso dice que nuestra dieta, como he puesto por ahí, balanceada, es con B y no con V, ¿ya? Hay que tratar de escribir bien también. Es con B, dieta balanceada, con B y no con V. Entonces, tenemos que consumir carnes o sus derivados todos los días. No estoy diciendo todo junto, sino ir alternando.
Vamos a suponer que hoy día como carne de res, mañana puede ser de pollo, al otro día puede ser huevitos, otro día puede ser quesito, después podemos tener un chanchito, y luego al otro día otra vez de repente huevo, otro día yogur, así, ahí balanceando la dieta, pero tiene que contener estos alimentos que contienen todos los aminoácidos esenciales en buena proporción. ¿Ya? Porque caso contrario, miren, si nos vamos a equivocar, y esto es claro, como cierto tipo de alimentos que nos han considerado durante muchos años que incluso pueden reemplazar a la carne. Esto ya está demostrado hace muchísimos años, por ejemplo, el caso de la soya o soja, ¿no? Y hay los vegetarianos estrictos, por ejemplo, muchos de ellos solo consumen como dieta rica en proteínas la soya y sus derivados, o sea, hacen de soya todo, ¿no? Carne de soya, etc. Pero se ha demostrado que la soya prácticamente es carente de lisina, que es uno de los aminoácidos más esenciales. Acá está. ¿Listo? La lisina. Y en general, todas las menestras, ¿no? Donde están la soya, el frijol, las habas, los garbanzos, también tienen muy baja proporción de triptófano. Entonces, por eso, en algunos artículos ustedes van a ver de que los aminoácidos más esenciales que tenemos es la lisina y triptófano. ¿Por qué lo han puesto así? Porque, bueno, a muchos países, incluso el Perú, en aquellos años, el año 85, importaba, traía de Argentina, toneladas de soya para poder dar en diversos programas de alimentación. Creo que en esa época existía lo que se llamaba el vaso de leche, ¿no? Con este presidente que se ha suicidado. Pero esto era una mentira entonces, porque se exportaba, se importaba tanto alimento que no era de naturaleza, pues, que iba a hacernos bien, ¿no? Sino más bien mucho perjuicio, porque había gente que solo se alimentaba a base de eso, porque creía, pues, que tenía buena calidad de proteínas y eso no es tan cierto. Entonces, incluso estos alimentos andinos que tienen la quinoa, la cañigua, la kiwicha, también, miren, tiene muy baja proporción de estos aminoácidos esenciales que son la lisina y el litrozol. Ustedes lo pueden revisar, lo podemos deliberar si quieren más adelante, cuando ustedes estén en quinto, en clínica, para que podamos dialogar acerca de eso. Siempre los invitamos a los profesionales de todo el área de medicina, enfermería, para que deliberemos y nunca más bien nos llaman a nosotros para dar conferencia en el seguro, pero para deslindar más bien el mecanismo de acción de estos aminoácidos. Porque siempre tenemos en casa, ¿verdad? Quinoa, kiwicha, cañigua, ahora que estamos en cuarentena también. Pero, claro, yo no estoy diciendo que no deben consumir, claro que sí. Porque además la quinoa, cañigua y kiwicha tienen estos aminoácidos, pero en muy baja proporción. Pero lo más importante, fibra, para mejorar nuestra digestión. Pero en todo caso, lo que hay que hacer con estos alimentos es complementarlos. ¿Qué quiere decir complementarles? O sea, aquello que le falta, le tenemos que agregar de repente una pequeña cantidad. Por eso dice, la quinoa hay que tratarlo de mezclar. Si va a hacer usted, por ejemplo, una crema de quinoa saladita, hay que complementarlo con queso o con leche. Que no sea pura. Porque como yo soy enemigo de la quinoa con manzana, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de nutrición. ¿Ya? Pues esta quinoa también debe ser complementada con leche en vez de con manzana. La manzana hay que utilizarlo como refresco, pero no esa quinoa con manzana. No sabemos quién ha inventado eso y todo el mundo consume quinoa con manzana que no tiene ningún tipo de nutrición. Incluso veíamos nosotros en nuestros estudiantes universitarios en las puertas de las universidades, señoras, no tienen la culpa, obviamente, copian este tipo de alimentación y lo venden así y todos consumen eso, ¿no? No tienen la culpa, definitivamente, pero no tenían ningún tipo de nutrición porque no tenían los aminoácidos esenciales, no tienen los aminoácidos esenciales la quinoa con manzana. Entonces, si hubiera sido quinoa con leche, excelente, ¿ya? De primera esa alimentación. Por eso tiene que ser complementados para que puedan convertirse en un excelente y poderoso nutriente. Igual, miren, el choclo, el maíz ya está demostrado. Ustedes revisan los artículos, le falta triptófano, uno de los aminoácidos más esenciales, un tipo de cereal, ¿sí? A la mayoría de cereal le falta lisina y triptófano, al arroz, al trigo.
El maíz, ni hablar, no tiene nada de triptófano. Entonces, ¿con qué lo complementamos? Miren, por eso, desde la época de los incas, si uno quiere hablar un poco de historia, ¿con qué se complementaba el choclo? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Con qué se comía el choclo? Hola, ¿con qué consumimos en la calle? Incluso a veces se vende. ¿Choclo con qué? Con queso, profesor. Por supuesto, miren, tiene que ser con queso. Y ese es un excelente aditivo o mejor complemento. Por eso, miren, en los cursos de nutrición que usted va a llevar en clínica o más adelante, tienen que hablar de alimentos complementarios. Tiene que hacerse así. No se hacen o no se mezclan los alimentos por palatabilidad o porque me gusta, ¿no es cierto? Es riquísimo. No, no, de ninguna manera, por favor. Tenemos que juntar todo. Primero, que sea un buen nutriente y segundo, que sea rico, ¿no? A veces dicen algunos, es difícil. Sí, es difícil, pero tenemos que hacer eso para que podamos tener una buena nutrición y sobre todo en la mañana. Cuando uno habla de que la alimentación, la mejor alimentación es en la mañana, pues tiene que ser no solamente en cantidad, tiene que ser en calidad. ¿Ya? Porque en la antigüedad, miren, el desayuno siempre era un jugo, un cuáquer, no sé, ¿no es cierto? Con su pan, ¿no? Y ahora lo han cambiado en los años, han dicho, no, 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 el mejor alimento es en la mañana. Entonces algunos ya en la mañana consumen comidas, ¿verdad? Sus caldos, etcétera, etcétera. Pero eso ha determinado que en la mañana ahora consumen sopa, segundo, su fruta, y eso ha determinado más obesidad, porque las sopas no van acompañadas de buena calidad de proteína, no va con carne, va con bastante papa, harto chuño, camote. Todo eso queda determinado entonces el incremento de la obesidad en el Perú. ¿Por qué? Porque hemos confundido cantidad con calidad. Eso es lo más importante. Entonces, tomen en cuenta siempre eso, por favor. Hay que consumir siempre alimentos que tengan carne o derivado, ¿ya? O sea, si en la mañana leche o huevitos, en lo posible tratar de consumirlos con la menor cantidad de grasa posible. Caso contrario, miren, por gusto estamos consumiendo tanto carbohidrato que a la larga eso se va a convertir en grasa. ¿Listo? Entonces tomen en cuenta, por favor, estos aminoácidos esenciales. Otro aminoácido que son muy importantes para el mantenimiento de la masa muscular. ¿Y saben qué? Eso lo han utilizado los fisiculturistas desde el año 60, 70, y ahora se utiliza en la clínica hace 30 años para también mantener los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Por mucho tiempo, obviamente, no más de un mes. Es la glutamina, que es un aminoácido semiesencial. Si ustedes revisan aquí en color negro dónde está la glutamina, miren, está acá, ¿no es cierto? En color negrito. Acá está, miren, glutamina. Entonces, la glutamina ya no es un aminoácido no esencial desde el punto de vista nutricional, es un aminoácido semi-esencial. Aquí está, ¿ya? Semi-esencial. ¿Por qué? Porque se necesita para el mantenimiento de la masa muscular. Y otros también que se necesitan para el mantenimiento de la masa muscular y sobre todo para la construcción de músculo. Son 3 los aminoácidos ramificados. A ver, alguien que recuerde cuáles son los aminoácidos ramificados. Bueno, nos vamos a demorar. Son estos 3, ¿ya? Leucina, isoleucina y valina. Esos 3 se necesitan para el mantenimiento y construcción de la masa muscular. Y eso también se utiliza en las unidades de cuidados intensivos para mantener a los pacientes vivos por bastante tiempo, sobre todo para los que tienen mucho dinero. Entonces, miren, ahora se sabe que hay bastantes aminoácidos que son utilizados y vienen en diferentes presentaciones, ¿sí? Vienen estos en diferentes presentaciones, ahora por separado, la leucina, isoleucina, valina, la glutamina junto con la arginina, los aminoácidos esenciales también todos en completo, y así sucesivamente. Y todo esto, miren, se aplica también para los pacientes, para recuperarlos en forma. ¿Cuál es lo malo de todo esto? Ustedes lo deben saber y ahorita lo estamos viviendo. Es su precio, es muy caro, es demasiado caro. El tratamiento de un paciente en UCI utilizando todos estos aminoácidos esenciales puede costar alrededor de 1.000 soles mensuales. Es muy caro en realidad. Para alguien que no tiene dinero, miren, que gana el mínimo, pues es sacrificar prácticamente su vida. Ese es el gran problema.
Es muy caro porque se sabe entonces que el paciente con eso se va a recuperar. ¿Listo? Todo esto, miren, señoritas, ustedes lo tienen que saber, porque muchas veces en bioquímica, no, ¿qué será eso? Voy a tratar de pasar ese curso, no pasa nada. Pero no es así, fíjense lo que estamos haciendo ahora, solo aplicado a este tema. ¿Listo? Muy bien, pasamos entonces cuáles son los aminoácidos esenciales y cuál es su importancia. Y hemos señalado ya en esta zona, yo lo he respondido prácticamente, pero no hay problema, muchos de ustedes han participado. Ya sabemos que son, ¿cuántos son en el adulto? ¿Cuántos aminoácidos esenciales? Al menos la cantidad. Dos. 8. 10. 8 y los 2. 8. Y en el recién nacido, neonato, 10. ya. 10. 10. Se aprenden eso para el pasito, por favor. Yo voy a preguntar cuáles son los aminoácidos esenciales en el recién nacido y cuáles son en el adulto. Todos van a escribir eso, ya toditos los tienen que aprender. ¿Pueden hacerlo? Sí. Sí, profesor. Y después te voy a preguntar así, ¿cuáles son los dos aminoácidos más esenciales que no están en las menestras y cereales? El triptófano y la lisina. ¿Estamos bien? ¿Cuáles son los aminoácidos para la construcción muscular y mantenimiento? Leucina, isoleucina y valina. Y para el mantenimiento de la masa muscular, glutamina y arginina. ¿Estamos bien? Sí, Ya está. profesor. Muy bien. Vamos a la pregunta 3. A ver, ¿quién responde? ¿Qué diferencia se encuentra entre la hemoglobina A y la hemoglobina S y a qué se deberían? A ver, Profesor, dígame. según las diapositivas y la clase, la hemoglobina A y la hemoglobina S se diferencian en su cadena beta, Ya, que presenta, en vez de ácido glutámico, la cadena beta de la hemoglobina S presenta valina. muy bien, listo. Esa es la respuesta. No digan, por favor, de acuerdo a las diapositivas, ¿ya? Porque esas diapositivas han sido sacadas de artículos, por lo tanto es así, mientras alguien diga lo contrario. Está muy buena respuesta. Muy bien. ¿Alguna otra diferencia que alguien encuentra? ¿Quién ha hablado? ¿Quién no sabe esta respuesta? Villavicencio Vega, profesor. Villavicencio Vega. Villavicencio Vega. Muy bien. ¿Alguna otra diferencia que alguien encuentra? ¿Me da su apellido? Listo. Está bien entonces. Esa es la diferencia entonces, como ha dicho Villavicencio Vega, es pues en la cadena beta, el aminoácido número 6 ha cambiado glutámico por valina. Esa es la respuesta. A ver, otra persona, ¿cuáles son las consecuencias de la mutación falciforme y cuáles las características de las células falciformes? Profesor, ¿puedo responder? Sí. Ya, a ver, apellido. Villavicencio, ¿puedo responder o permito que otra compañera responda? A ver, otra compañera. No hay otra. Creo que seguido toma desayuno, ¿verdad? Yo, profesor. ¿Y apellido? Surco Quispe. Surco Quispe. Listo, a ver, señorita Surco. Ya, bueno, las consecuencias de la mutación falciforme sería la vasooclusión, que la vasooclusión, Ya, ya lo que provocaría deficiencia en la circulación y por lo tanto creo que, bueno, provocaría paros cardíacos. Y la característica de la célula falciforme es que tiene forma de hoz y no como la que debería ser de forma de disco. muy bien, esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Y cuáles serían otra persona las consecuencias de la vasoclusión? Nos faltan 3, 6, 7. Dos personas nos faltan participar, a ver. Aunque Sharon creo que lo está haciendo por WhatsApp, ¿no? Sharon no tiene micrófono, ¿verdad? No tiene. A ver, nos falta una. A ver, ¿cuáles serían las consecuencias de vasoclusión? Vilca Puma. Miren, aquí tengo Vilca Puma, Sevillano, Vázquez, Sharon, Villavicencio y Surco. A ver, Profesor, yo, ¿quién? Rosas Quispe.
Rosas Quispe. Sí. Ya, a ver, Rosa. Una de las consecuencias también se podría hacer porque como la sangre no llega al lugar indicado y la circulación no es la correcta, entonces puede ocurrir lesiones en los órganos. Lesiones en los órganos. También las lesiones de los órganos llegan a los síndromes, tanto de dolor torácico agudo y la obstrucción de pequeños vasos, por ejemplo, no solo en los pulmones, también puede ser en el cerebro y puede ser accidentes. Pero, muy bien, muy buena respuesta, señorita, pero estamos hablando de bioquímica, y a nivel bioquímico, ¿cuál sería la consecuencia de la vasoclusión a nivel bioquímico? O cualquiera de los integrantes del grupo, por favor. ¿Cuál sería la consecuencia de la Que no vasoclusión? llegue oxígeno a las células, puede producir necrosis. Y si no hay oxígeno, ¿qué pasa? No se produce energía. No se forma el ATP. Muy bien, esa es la respuesta. En eso tenemos que pensar. Todo eso que ha dicho la señorita de que hay necrosis, daño en los tejidos, todo eso es simplemente por la falta de ATP. Piensen siempre en eso, por favor, ¿ya? Muy bien, ¿puede una persona contraer esta enfermedad mediante contagio? No, doctor, no. no, Es hereditario. propiamente. Es hereditario. Muy bien, es que a veces, miren, vamos a enfrentarnos a ese paciente, le van a decir, su médico le va a decir en ese momento, doctor, aquí no es, miren, esta paciente ya tiene anemia falciforme, entonces va a ir a ver, lo va a revisar el paciente, va a estar todo necrosado, con heridas, y te van a asustar y van a salir corriendo, a decir, no, de repente me contagian, pero ustedes tienen que saber que esa enfermedad no es por contagio, ¿ya? Entonces van a curar las heridas, van a tratar al paciente, lo van a ayudar al paciente. Por eso es muy importante que saber que las enfermedades hereditarias y los tipos de cáncer no son de tipo de contagio. La mayoría de cánceres son hereditarios y donde decimos enfermedad hereditaria no pueden contagiarnos. ¿Estamos bien? Eso es muy importante que tomen en cuenta. Muy bien. ¿Qué problema de salud de enfermería produce la anemia falciforme? A ver, cualquiera de ustedes. ¿Ya están respondiendo ahí? ¿Qué problemas de salud? Ya creo que lo han dicho. A ver, solamente tenemos que aclararlo. A ver, ¿alguien de ustedes qué problema de salud está descrito en la guía de práctica? Ya. Muy bien, entonces, ya hemos visto que los problemas de salud pues son las necrosis, dolor en los flancos, todo sobre todo va a empezar la enfermedad en los tejidos más alejados, ¿no? En la punta de los dedos de los pies, de las manos, es más evidente en la punta de los pies, se va a ir necrosando, en ciertas partes va a causar mucho dolor, también hemos visto ahí en el caso clínico, fiebre. Entonces, esos son los problemas de salud que va a causar esta enfermedad. Esta preguntita era la única, digamos, difícil para que ustedes puedan razonar, y obviamente al que me responda esta pregunta le vamos a poner 21, ¿ya? Ahí lo voy a anotar acá. Entonces, ¿cómo que 21? O sea, si saca 10 en el pasito, que es lo más probable que sea así, 10 puntos, maestro, 20, pero yo le voy a poner 21, que
Ya, mejor voy a poner 22. ¿Qué quiere decir? Como no puedo poner 22, voy a ponerle 20 nada más y le voy a deber 2 puntos para la siguiente práctica, ¿ya? Pero eso sí lo tienen que hacer hablado, ¿listo? Todos los que, o sea, yo solo voy a escuchar y voy a anotar. O sea, no voy a decir si es cierto o es falso. Entonces, en los que hayan acertado, le vamos a poner esos más 2 puntos y le voy a deber entonces puntos para la siguiente práctica. ¿Listo? ¿Estamos bien? A ver, dice, un heterocigoto para anemia falciforme tuvo episodio de dolor en ambos flancos y en las articulaciones al desplazarse de Lima a Puno. ¿Qué comentario podría hacer al respecto? A ver, me dice su apellido. Sí, profesor. Doctor, No, está ¿podría bien, ser señorita, por la dígame primero su altura? apellido. Ya, Sevillano, Sevillano a ver. Mendoza. Tu respuesta, yo no voy a decir si sí, si no, no se preocupen, por favor. Por eso hemos dicho al comienzo, estamos en este momento para equivocarnos. Cuando ya no nos podemos equivocar cuando estamos ya de profesional, ¿ya? Ya. A ver, ¿por qué dice Sevillano? Ujú. Yo creo que sería más que todo por la altura, porque como dice, la presión, la altura puede dañar un poco lo que es los heterocigotos, la hemoglobina de los glóbulos rojos, porque es una presión diferente en los diferentes departamentos que estamos desplazándonos. ¿Ya? Otra respuesta, otra persona, me dice su apellido. Vilca Puma Lorenzo. Vilca, a ver, Vilca Puma, a ver. Ya, como en Lima es costa y Puno es altura, las células, los glóbulos rojos necesitan transportar más oxígeno para llegar a las células. Y como este paciente es de anemia falciforme, ocurre la vasoclusión, o sea, no pueden pasar de uno en uno los glóbulos rojos, como pasan de uno en uno los glóbulos rojos y tienen la célula en os, ocurre la vasoclusión. ¿Ya? Otra respuesta, otra persona. Rosa Esquivel. Profesor Villavicencio y A ver. Villavicencio. ya. Profesor, en razón a lo que dicen mis compañeras, bueno, es verdad, a mayor altura, menor oxígeno también, y por eso el paciente va a necesitar, imagínense si ya con anemia falciforme no puede transportar oxígeno, imagínense con la mayor altura y falta de oxígeno. Entonces, por eso se producen mayores necrosis, episodios de dolor en las articulaciones y flancos. Otra respuesta. ¿Nadie más? Doctor ¿Apellido? Vázquez Pinto. A ver, Opino igual que mis compañeras, es por el hecho de la altura, de pasar de Lima a Puno, donde cuando la altura es más, se necesita la producción de un poco más de hemoglobina para poder absorber más el oxígeno, ya que se necesita más. Por ende, si una persona con anemia falciforme va a ocurrir la vasoclusión y ahí va a producir el dolor en las partes que dice. otra respuesta. Hola, profesor. Apellido. Profesor, Apellido. se me ha ido el internet durante un Apellido. momento, pero ya dijeron Disculpe, sobre no se si preocupe, señorita, disculpe. ¿Cuál es su apellido? Calles Mendoza. Sevillano, no es sevillano. Telles Mendoza. Telles. Ujú. Ya, a ver, Telles. Profesor, no sé si es que se me ha ido el internet, no sé si ya comentaron sobre la pregunta 8, si ya que el paciente es heterocigoto, entonces una de sus padres sí o sí tenía que tener este gen recesivo. Ya. Pero, O ya lo pero acá dice tuvo episodio de dolor en ambos flancos. ¿Por qué tuvo ese paciente eso? Bueno, por la vasoclusión, que no pudo llegarle el oxígeno, entonces se inflamaron. Claro, pero acá estamos hablando como que es más severo en Puno que en Lima. O sea, ya en Lima ya tuvo su vasoclusión, pero ¿por qué en Puno es más severo? Llega menos oxígeno. Ya. Otra respuesta.
Bueno, no hay más respuestas. Las respuestas están correctas de todos los que han respondido entonces. Muy bien, me da mucho gusto que ustedes han respondido. Bueno, en general es pues efectivamente, ¿no? Cuando nosotros vamos aumentando en altura, lo que va a ir disminuyendo es la presión atmosférica. Eso tenemos que entender, señoritas. Ya la concentración de oxígeno es igual. Cuando nosotros hablamos de porcentaje de gases en el aire, 79, bueno, algunos ponen 80% es nitrógeno. Y al oxígeno normalmente se le pone 20%. En cualquier parte de la atmósfera, el oxígeno es 20%. No cambia la concentración, lo que cambia es la presión. Ustedes saben entonces que a nivel del mar, digamos Lima, la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Venimos a Arequipa, 560 milímetros de mercurio. La presión ha disminuido. Por lo tanto, la disponibilidad de oxígeno también es menor. Es diferente, ¿ah? O sea, no es concentración, es presión. Y eso determina, como estamos señalando, menor disponibilidad de oxígeno por la menor presión atmosférica. Lo mismo sucede en Puno. En Puno está a 460 milímetros de mercurio de presión, mucho menor. Entonces hay menor oxígeno disponible, por eso que este paciente se va a agravar. Probablemente, como dice acá, en Lima no tenía ningún tipo de alteración, o si lo tuvo, pues al viajar a Puno, por la menor disponibilidad de oxígeno, se va a agravar. Por eso ya tiene el dolor en ambos flancos y las articulaciones por la menor disponibilidad de oxígeno. Por eso entonces, cuando queremos hablar de disponibilidad de oxígeno, hablamos de presión parcial, lo que hemos visto en el paciente, y eso se aplica incluso ya a nivel del medio interno, o sea, cuando vamos a hablar de la disponibilidad de oxígeno que está en la sangre. Por eso hemos hablado al comienzo de presión parcial. Ustedes lo han hecho, lo van a hacer en el curso de fisiología. ¿Cómo se calcula? Se multiplica la presión atmosférica por la concentración de oxígeno. En este caso sería en Lima 760 milímetros de mercurio por 0.2, o sea, en proporción, que representa el 20%. Nos va a salir 152 milímetros de mercurio PO2 en Lima, ¿sí? Entonces dice PO2, presión parcial de oxígeno en Lima, es igual 760 por 0.2 y va a salir 152 milímetros de mercurio. En cambio, si nos vamos a Arequipa, sería así, ¿no? PO2 es igual, ¿cuánto es la presión? 560 milímetros de mercurio por la concentración de oxígeno es igual, 0.2, ¿cuánto sale? 112 creo, ¿sí? Y si nos vamos a Puno, la presión es 460 por 0.2, sale mucho menor. Entonces, comparando nosotros presiones parciales de oxígeno, a medida que vamos subiendo en altura, la presión o disponibilidad de oxígeno va a ir disminuyendo. Ustedes lo han dado muy buena respuesta, obviamente, no considerando las presiones parciales, pero eso sería así, ¿ya? Entonces, a todos los que han contestado de manera correcta, que son Sevillano, Vilca Puma, Vázquez Pinto, Villavicencio y Telles, les debemos 2 puntos. Si sacan 10 en el pasito, obviamente en participación ya tienen 10, entonces les debería 2 puntos, ¿ya? Entonces, tienen que responder. Profesor. Dígame. Sharon Villegas le respondió por el chat también la pregunta, pero no lo vio. Ya, muy bien, vamos a considerar. Ahí te vamos a ver. Y la pregunta 9 dice, los tuvieron los exámenes de laboratorio que se practicaron al paciente, de hemoglobina, bilirrubina sérica, hematocrito y el cuanto de leucocitos. ¿Y por qué se explican estos resultados? Bueno, como ustedes pueden ver aquí en los resultados, la hemoglobina está disminuida, la bilirrubina sérica total también. La bilirrubina está aumentada y el hematocrito está disminuido y los leucocitos están aumentados. Bueno, en procesos febriles, en este caso, esa es la explicación del incremento de los leucocitos. Pero la hemoglobina y el hematocrito están disminuidos porque el tiempo de vida media, ¿alguien recuerda cuánto es el tiempo de vida media de un glóbulo rojo normal? 120 días. Muy bien. 120 días. 120 días. Muy bien. La del
glóbulo rojo deformado, hemoglobina S, ¿alguien ha averiguado cuánto es su tiempo de vida media? 10 a 20 días. ¿Quién? ¿Apellido? Rosas Quispe. Rosas Quispe, ya, muy bien, Rosas, ya sea usted también, por ahí tiene sus buenos puntos. Exactamente. Entonces, eso hace que el tiempo de vida media sea menor y obviamente va a haber una hemólisis acentuada de los glóbulos rojos falciformes. Entonces, como se van a romper y destruir, entonces va a haber menor cantidad de hemoglobina, porque la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo. Si sale, se destruye y por lo tanto vamos a tener menor concentración. Y el producto de la hemoglobina, del grupo hemo, es la bilirrubina. Por eso se incrementa entonces la bilirrubina. Esa es la explicación entonces de las disminuciones e incrementos. Muy bien, entonces con eso vamos a